Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Eddie Bustamante, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y estoy muy complacido de estar aquí en Matemáticas con el gobernador. El día de hoy les hablaré sobre las funciones trigonométricas de los ángulos notables, 30, 45 y 60 grados. Empecemos con el ángulo de 45 grados. Inicialmente voy a dibujar un cuadrado que tenga lado una unidad. Voy a trazar la diagonal de este cuadrado. Entonces se me forman dos triángulos rectángulos en el cual la diagonal es la hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras podemos hallar la distancia, la longitud de la diagonal de la siguiente forma. Como el lado es 1, consideremos este triángulo rectángulo y entonces la longitud de la diagonal va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, raíz de 2. Además, sabemos que los ángulos que se forman en la diagonal son de 45 grados. De esta forma, si queremos hallar el seno de 45 grados, según la definición, el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. De igual forma hallamos el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre 1, la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, 1 sobre 1, la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, raíz de 2 sobre 1, que es raíz de 2, y la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. De esta forma, el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, el coseno de 45 grados 1 sobre raíz de 2, la tangente de 45 grados es 1, la cotangente de 45 grados es 1, la secante de 45 grados es raíz de 2 y la cosecante de 45 grados es raíz de 2. A continuación voy a hallar las funciones trigonométricas de los ángulos de 30 grados y 60 grados. Para esto voy a dibujar un triángulo equilátero de lado 2. Y por uno de sus vértices voy a trazar esta línea perpendicular al lado opuesto. Esta línea divide el lado opuesto en dos lados de longitud 1 y en dos triángulos que tienen la misma área. Voy a considerar uno de los dos triángulos, por ejemplo el del lado izquierdo. Recordemos que en un triángulo equilátero los ángulos internos miden 60 grados, entonces esto es 60 grados. Además, esta línea que cae en forma perpendicular divide el ángulo de 60 grados en dos ángulos iguales de 30 grados, cada uno, 30 y 30. Voy a considerar entonces el triángulo que quedó aquí en el lado izquierdo y voy a hallar el seno de 30, el coseno de 30, la tangente de 30 grados, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces me ubico acá, 30 grados. La definición de seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso observemos que la hipotenusa es 2 porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados.
Entonces, cateto opuesto 1, hipotenusa 2. El coseno de 30 grados, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vemos la necesidad de hallar la longitud de este lado. Fácilmente, por el teorema de Pitágoras, este cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 4, menos el otro cateto al cuadrado, que es 1, es decir, raíz de 3. Entonces, retomamos, el coseno de 30 grados sería cateto adyacente raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2. La tangente de 30 grados, entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre raíz de 3. La cotangente de 30 grados es el inverso a la tangente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto, raíz de 3 sobre 1, o sea, raíz de 3. La secante es el inverso del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente, 2 sobre raíz de 3. Y la cosecante, que es la inversa del seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto, 2 sobre 1. Ahora, las mismas funciones para 60 grados. Nos ubicamos nuevamente en el triángulo, pero ahora en el ángulo de 60 grados. Empezamos con el seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, 1/2. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, raíz de 3 sobre 1. La cotangente, que es inversa a la tangente, entonces va a ser tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 1 sobre raíz de 3. La secante, que es inverso al coseno, entonces va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, 2 sobre 1, o sea 2. Y finalmente la cosecante, que es inversa al seno, entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, 2 sobre raíz de 3. Hasta el momento hemos visto las funciones trigonométricas de los ángulos de 45 grados, 30 grados y 60 grados. A continuación veremos un ejemplo de cómo aplicar esto. Lo primero que voy a hacer es hallar el ángulo de referencia de 120 grados. Recordemos que el ángulo de referencia es el ángulo agudo que se forma entre el lado terminal y el eje X, es decir, este ángulo de acá. Si todo el ángulo llano son 180 grados y el ángulo que estamos considerando es de 120, entonces aquí tenemos que el ángulo de referencia es 60 grados. Por lo tanto, para hallar las funciones trigonométricas de 120 grados, es decir, seno de 120, coseno de 120, tangente de 120, cotangente de 120, secante de 120 y cosecante de 120 grados, lo que debo hacer es hallar las funciones trigonométricas del ángulo de referencia, que son 60 grados, aquí las tenemos, y considerar los signos. Entonces inicialmente voy a poner aquí las mismas funciones. Lo que me falta por corregir son los signos. Entonces tengo que ver cómo son los signos de las funciones trigonométricas en el segundo cuadrante. Resulta que si yo considero un punto del segundo cuadrante, entonces la distancia que hemos llamado X es negativa y la distancia que hemos llamado Y es positiva. Y la distancia del punto al origen pues siempre va a ser positiva. De esta forma el seno, que es opuesto sobre hipotenusa, va a ser positivo. El seno de 120 grados va a ser raíz de 3 sobre 2. Pero el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, va a ser menos por más da menos, va a ser negativo. La tangente, que es opuesto sobre adyacente, más por menos da menos. La cotangente, que es adyacente sobre opuesto, menos por más da menos. Y la secante, que es
hipotenusa sobre cateto adyacente, más por menos da menos, van a ser negativas. Mientras que la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, va a ser más por más positiva. De esta forma, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante de 120 grados son muy similares a las de su ángulo de referencia, que son 60 grados, excepto por el signo menos en el coseno, tangente, cotangente y secante. En la sesión de hoy hemos visto las funciones trigonométricas de los ángulos notables, 30, 45 y 60 grados. Este contenido lo pueden consultar en las lecciones 72 y 74 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, el cual aparece en la página web en pantalla. Los esperamos en una próxima emisión en Matemáticas con el Gobernador. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.